Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet. Bueno, es un vídeo raro, no estáis acostumbrados a este plano, pero bueno, es la excepción. Hoy no podía grabar donde normalmente lo hago, así que, bueno, pues lo dicho, vamos a grabar desde este punto de vista. Quería hablaros un poco del tema Los Ángeles Lakers, Los Ángeles Clippers, la rivalidad entre los dos equipos y también el tema de Darren Collison. No sé si, bueno, ya os habréis enterado, si no ya os lo digo yo. Darren Collison ha dicho que no va a volver del retiro, que se va a mantener como jugador, pues bueno, retirado, valga la redundancia, de la NBA, y que no va a firmar ni por los Lakers ni por los Clippers, ya lo ha comunicado. Entonces, ¿cómo queda la situación de los Lakers? Muchos de vosotros me decís que, bueno, los Lakers han equivocado por el hecho de no haber hecho movimientos, de no haber hecho ningún tipo de traspaso, por haber perdido a Morris, que se lo hayan llevado los Lakers, etcétera, etcétera. Yo personalmente soy de los que piensa que tampoco está tan mal lo que han hecho Los Ángeles Lakers. ¿Por qué? En primer lugar, yo creo y considero que los Lakers al final no es que se hayan mantenido inmóviles en el periodo de traspaso, simplemente creo que los Knicks pedían muchísimo, de manera excesiva, por un jugador que, bueno, con los Clippers pedían bastante poco. Eran rondas del draft y Mo Harkless, cuando los Lakers pedían a Danny Green más Kuzma. Ojo, porque para mí eso fue la clave de que los Lakers y los Knicks no llegaran a ningún tipo de acuerdo, más rondas del draft. Entonces me parece muy bien por parte de Los Ángeles Lakers que no hayan movido ficha en cuanto a ese traspaso. Por otra parte, agentes libres. Para mí el gran favorito, ya lo sabéis, era Darren Collison. Yo quería a Darren Collison a Los Ángeles Lakers porque me parece que era un jugador que podía ser el parche de los posibles fallos, posibles erratas que podía tener este equipo de los Lakers, ¿no? Como por ejemplo tener un playmaker, quitar minutos a LeBron James para dosificarle, etcétera, etcétera. Sin Darren Collison, ¿qué jugadores se nos quedan? En primer lugar, J.R. Smith. J.R. Smith, que, bueno, ya sabéis mi opinión, creo que no hace falta ni decir quién es J.R. Smith, ni explicarlo. Para mí, desde el fallo que tuvo en las finales Cleveland Warriors, las últimas finales, de hecho, que jugó LeBron James contra los Warriors, para mí creo que no tiene espacio, no tiene hueco. Es un jugador que sí, es un muy buen jugador, escolta, que puede funcionar en la posición de alero muy forzosamente hablando, pero te puede funcionar en esa posición. Pero en primer lugar es un jugador que tiene problemas, es decir, es un jugador que se distrae. Ya lo vimos cuando estaba en los New York Knicks, que al ser en Nueva York una ciudad donde se podían hacer muchas cosas, era un jugador que se distraía. Por otra parte, es un jugador que se distrae también en pleno partido. Hemos visto muchas veces con Cleveland Cavaliers que en pleno partido él estaba jugando y se dispone, por ejemplo, a hablar pues con otros jugadores del banquillo del equipo rival. Entonces, por esas cosas yo creo que a los Lakers no les convendría para nada. Sé que se ha llegado a afirmar que es un jugador ahora mismo que está entrenando 2 veces cada día, creo que una por la mañana y una por la tarde para volver a la NBA, pero a mí no me convence simplemente por el aspecto mental del jugador. Por otra parte, está Trey Burke. Para muchos yo creo que lo descartáis, yo creo que es el gran descarte, para mí no, y creo que es una opción interesante y os voy a explicar por qué. Y aquí os pido por favor que me escuchéis, porque sí, sé que muchos desecháis esta opción, pero me parece muy interesante. Trey Burke es un jugador que te puede funcionar en la posición de base y de escolta. Es un jugador que cuando empezó a la NBA pues se le recordaba, o se decía que recordaba un poco a Allen Iverson, y creo que es un jugador bastante curioso por sobre todo lo que digo, te puede hacer esa función que quería hacer Darren Collison en Los Ángeles Lakers, ¿no? O que los Lakers querían que hiciese Darren Collison, que es quitar minutos a LeBron James, tener un playmaker y tener un jugador con, bueno, un buen tiro de 3, es decir, no tira ladrillos desde la línea del triple, y te puede también anotar desde 2, ¿no? Desde la zona. Entonces, para mí creo que es una opción bastante curiosa y por lo menos que se podría valorar. Además, creo que es un jugador que tiene mucho talento y que al final es como un Andrew Wiggins, es decir, salvando las distancias me refiero, porque creo que Andrew Wiggins es un jugador con más talento y mejor que Trey Burke. Pero creo que al final Burke es un jugador que tiene mucho talento, que no ha topado con ningún entrenador que sea capaz de extraer su máximo jugo, y creo que Frank Vogel sí que lo puede hacer, sí que se lo puede sacar, y creo que si le sacan ese jugo, como digo,
a este jugador se puede convertir en una persona, en un miembro del equipo muy importante para los Lakers de cara a esta temporada. Sobre todo, pues como digo, al final los Lakers lo que se tienen que centrar es en restarle minutos de playmaker a LeBron James, que haya otro jugador, aparte de Rajon Rondo y de los que ya conocemos como Quinn Cook, que sea capaz de subir el balón y de dirigir. Sé que la visión de Trey Burke a la hora de pasar, etcétera, pues no es bastante buena o no es lo más idóneo para los Lakers, pero creo que podría tener un upgrade en su nivel y podría ofrecer mucho a Los Ángeles Lakers. Y luego, la última opción que ya he subido a mi Instagram, la última opción que están barajando los Lakers, Dion Waiters. Bueno, Dion Waiters, para mí Dion Waiters no es una opción viable, no es una opción asequible, simplemente por lo mismo que defiendo que no es viable tampoco ni J.R. Smith ni Morris. A mí Morris ya sabéis que no me gustaba y defendía que los Lakers no tenían que conseguirle vía traspaso simplemente porque al final es un jugador que, bueno, pues mentalmente no es óptimo. Es decir, es un jugador que en los equipos donde ha estado ha tenido problemas y Dion Waiters es más o menos igual. Es decir, Dion Waiters hay que recordar que en su primera etapa, cuando llegó a la NBA y firmó por los Cleveland Cavaliers, tuvo ese problema con Kyrie Irving, que se pegaron. Creo que hasta Dion Waiters en el entrenamiento de Cleveland Cavaliers le propinó un puñetazo a Kyrie Irving y Kyrie Irving tuvo que llevar durante un tiempo una mascarilla, este tipo de máscaras que llevan los deportistas. Entonces creo que al final, sobre todo yo lo que creo que deben de hacer los Lakers es primar, dar la máxima importancia posible a la química del equipo, al entendimiento entre los jugadores. Si hay buena química, eso es muy bueno. Eso es posiblemente lo más importante de un equipo, que haya buena química. En Los Ángeles Lakers se denota que hay muy buena química y yo creo que a la hora de fichar a un jugador tipo Jamal Crawford, que también se está hablando de él, tipo por ejemplo Dion Waiters, Marcus Morris, el que sea, lo primero que se debe de valorar es que dé un buen nivel, es decir, que sea un jugador profesional, y lo segundo, que sea un jugador que realmente pues no pueda perjudicar a la química del equipo, que no pueda echar por tierra todo lo que ha estado haciendo el equipo esta temporada. En primer lugar, que se lleven tan bien como se llevan entre Kyle Kuzma, Quinn Cook, como digo, todos los jugadores se llevan muy bien y creo que eso es lo principal para Los Ángeles Lakers. Así que lo dicho, creo que la opción más rentable, curiosa y posiblemente mejor para Los Ángeles Lakers es Trey Burke por ese sentido, porque al final con Trey Burke, si le explotan y logran que rompa el cascarón este jugador, porque considero, como digo, que es un jugador todavía por descubrir, si hacen lo que digo, creo que se puede convertir en un jugador que puede solventar muchos problemas o muchas dudas que pueden dejar los Lakers, como por ejemplo quitarle minutos a LeBron y añadir más tiro de 3 y más anotación. Yo creo que puede ser un jugador que puede ser muy importante en el esquema de Frank Vogel. Y luego, por otra parte, también quiero destacar lo que el otro día, bueno, pues dejé un poco caer, la rivalidad Clippers-Lakers, la rivalidad entre estos dos equipos de Los Ángeles. Considero que la gestión que se está haciendo y la importancia que se le está dando a esta rivalidad va mucho más allá del anillo. Simplemente ya es una cuestión de orgullo y me explico por qué. Creo que al final Los Ángeles Clippers lo que quieren sobre todo es ganar el anillo, obviamente, pero ganar a Los Ángeles Lakers. Creo que se lo están tomando como una batalla personal de convertirse en el equipo de Los Ángeles, cosa que obviamente yo creo que es evidente, no lo van a poder conseguir ni esta temporada ni la siguiente, por mucho que ganen anillos, porque al final Los Ángeles Lakers es el equipo de Los Ángeles por antonomasia, por bueno, pues por prestigio, por lo que significa la franquicia, por todo en general. Entonces creo que la gestión de los Clippers la están haciendo muy bien, porque se han logrado reforzar muy bien, no hace falta decirlo, con la incorporación de Marcus Morris procedente de los Knicks, pero creo que también se hace con un ojo constantemente puesto a Los Ángeles Lakers, al equipo de los Lakers y a lo que hacen Los Ángeles Lakers. Y esto sobre todo se denota cuando ves de declaraciones, por ejemplo artículos de ESPN donde se afirman, por ejemplo, cosas como que Doc Rivers estaba preocupado por el músculo del juego interior de Los Ángeles Lakers de cara a un hipotético enfrentamiento con su equipo, con los Clippers. Entonces denotan mucho como que están muy pendientes de Los Ángeles Lakers. Y por el otro bando, por el bando de los Lakers, posiblemente no estén tan atentos a la gestión o a lo que hagan los Clippers, y yo creo que no están tan atentos como los Clippers sí lo están de los Lakers, pero creo que la presión que se está ejerciendo
constantemente sobre los Lakers de tienen que ganarles sí o sí esta temporada regular, porque es que si no tal, etcétera, etcétera, creo que puede jugar un papel muy negativo de cara a la moral de los jugadores y del staff técnico, sobre todo de Los Ángeles Lakers. Creo que sí, porque es una presión totalmente innecesaria y que no va a ningún lado. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el año, creo, 2013-2014, cuando LeBron James estaba en Miami Heat, se enfrentaron a esos Brooklyn Nets de Joe Johnson, Deron Williams, Paul Pierce, Kevin Garnett, etcétera, etcétera. No sé si os acordáis. Bien, Miami Heat en esa temporada no ganó absolutamente nada. Me acuerdo que en un partido de pretemporada Brooklyn Nets Miami Heat en el Barclays Center, Paul Pierce dijo que él había llegado a Brooklyn Nets para poner fin a la hegemonía de LeBron James en el este, y que con estos nuevos Brooklyn Nets que se formaban en aquel año se iba a poner fin al reinado de Miami Heat en la conferencia este. Bien, en temporada regular, si no os acordáis, ya os lo recuerdo yo, Brooklyn Nets, creo recordar que ganó absolutamente todos los encuentros a Miami Heat. Todos. O sea, Miami Heat fue incapaz de ganar ni un solo partido en temporada regular a Brooklyn Nets. Y creo que se enfrentaron 4 veces, 4 veces. Ahí es nada. Sin embargo, ¿qué pasó? Finalmente se enfrentaron en playoffs. Era un enfrentamiento que todo el mundo quería ver. Se enfrentaron en playoffs e imaginaos las expectativas que había sobre los Brooklyn Nets. Un equipo que había ganado todos los partidos en esa temporada regular a Miami Heat. Finalmente Miami terminó eliminando a Brooklyn, no sé si 4-2 o 4-1, me acuerdo, porque en el American Airlines, nada más ganar el partido, LeBron se fue al videomarcador, bueno, a la mesa esta de anotación donde marcan los puntos, etcétera, se subió a la mesa y se puso a celebrarlo, como por ejemplo celebró Kobe Bryant el título de Los Ángeles Lakers, esa famosa imagen, bueno, pues enardeciendo la afición. Entonces, realmente creo que los partidos de temporada regular son importantes, obviamente, pero el hecho de ganar o perder simplemente a Los Ángeles Clippers porque son los Clippers, para mí tampoco tiene muchísima importancia. Es decir, al final es una rivalidad que históricamente en la NBA ha estado muy desangelada. Es decir, sí ha sido el derbi de Los Ángeles, pero vamos, no ha sido una rivalidad que digas tú es comparable a la de Lakers San Antonio Spurs, Lakers Boston Celtics, ni mucho menos. Es un derbi, pero sin más. Es que yo creo que hay más rivalidad, por ejemplo, en ese derbi entre los Knicks y los Nets, por poner un ejemplo. Entonces, como digo, creo que realmente se le está dando muchísima importancia y puede ser nocivo para los dos equipos, porque como digo, al final existen unos Denver Nuggets, unos Houston Rockets, es decir, equipos muy buenos en la conferencia oeste y también en el este, que es al final contra los que te vas a jugar las habichuelas de cara al anillo, es decir, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, etcétera, etcétera. No todo gira en torno a los Clippers y a los Lakers. Y creo que el hecho de centrarse simplemente en tu vecino, en el equipo con el que compartes ciudad, puede ser muy perjudicial de cara a ganar o perder un anillo. Y luego, de cara a esas hipotéticas finales de conferencia oeste o a un enfrentamiento en playoffs Clippers-Lakers, creo que la clave, y una de las claves por las que los Clippers ha ganado los 2 partidos a Los Ángeles Lakers, sobre todo el último enfrentamiento, creo que la clave ha sido el carácter, la garra, el ser, hablando mal y pronto, cabrón, el ser mala persona, el tener, como digo, garra. Es un aspecto que dio muchos anillos a los Boston Celtics. La mayoría de los anillos de los Boston Celtics ha sido por eso, por la garra, por el carácter. De hecho, por ejemplo, los anillos que perdió Los Ángeles Lakers en los años 80 contra Boston Celtics fue precisamente por eso. Y de hecho, en el documental Lakers Celtics de la ESPN lo ha llegado a decir, por ejemplo, Kevin McHale. Los Lakers en aquellos años eran mejores y ellos, los Celtics en aquel momento, pues tenían que buscar ciertas maneras para sacar de los partidos a los Lakers, porque por talento, por juego, no les podían ganar. ¿Y cómo les ganaban? Por garra, por provocaciones, etcétera, etcétera. Y hay una famosa imagen que siempre la pongo como ejemplo, donde Kevin McHale le hace un lazo en el aire a Kurt Rambis, que le manda contra el suelo de, creo que era el Forum en aquel momento. Entonces, al final creo que los Lakers lo que les falta es garra, es mala leche, es eso, carácter, rabia. Eso yo creo que les falta a Los Ángeles Lakers. Tienen el talento, juegan muy bien el baloncesto, pero les falta ese punto de rabia de decir, me los como.
y los Clippers en jugadores como Patrick Beverley, en jugadores como por ejemplo Montrezl Harrell, etcétera, etcétera, creo que sí que tienen eso que les falta a Los Ángeles Lakers. Entonces, como digo, creo que es un aspecto muy a tener en cuenta y clave de cara a un hipotético enfrentamiento al mejor de 7 partidos entre Clippers y Lakers en playoffs, porque si os puedo poner otro ejemplo, aquí va. Por ejemplo, esas finales de 2008 de la NBA, Boston Celtics, Los Ángeles Lakers, en esa famosa entrevista que hace nada han publicado de Kobe Bryant, que es muy famosa, Kobe Bryant llega a decir que una de las claves por las que perdieron ese anillo de 2008 fue porque él fue muy permisivo, por ejemplo, con sus compañeros de equipo, que él no metió mucha presión, él fue muy permisivo y que la garra que les faltaba en aquel año a Los Ángeles Lakers sí que la tenía los Boston Celtics con jugadores como Kevin Garnett, Paul Pierce, Rajon Rondo, Ray Allen, etcétera, etcétera. Aquellos sí que eran malas personas a la hora de jugar y ellos eran como los bonachones, eran los buenazos, y Kobe Bryant venía a decir eso, ¿no? Que una de las grandes razones por las que habían perdido ese anillo de 2008 fue precisamente por eso, porque realmente les faltaba ese punto de garra, ese punto de punch, de mala leche, que sí que tenían los Celtics y que muchas veces te dan ese anillo. Michael Jordan, por ejemplo, lo tenía, esos Chicago Bulls lo tenían, y eso es lo que no veo en Los Ángeles Lakers, y eso es lo que tienen que tener Los Ángeles Lakers. Así que lo dicho, para mí Los Ángeles Lakers han hecho bien en pensarlo 2 veces, en no tomar decisiones precipitadas como el año pasado durante el periodo de traspasos, que solo les faltó ofrecer el Staples Center por Anthony Davis, cosa que provocó que la franquicia californiana quedara en absoluto ridículo. Lo han hecho bien, creo que pueden pescar mejor en la agencia libre, y ya para terminar el vídeo os quiero poner un ejemplo de esto que digo de la garra que muchas veces llevan a los equipos en la NBA a triunfar. Sin ir más lejos, los Boston Celtics del primer año de Kyrie Irving. Hay que recordar que esos Boston Celtics no tenían ni a Kyrie Irving ni a Gordon Hayward, sus dos principales estrellas por lesión eran baja prácticamente para todos los playoffs, eliminaron a Milwaukee, llegaron a las finales de conferencia este cuando se les daban por muertos desde la lesión de Kyrie Irving y ya también de Gordon Hayward, se les daba por muertos, tenían a Terry Rozier, que prácticamente ahora sí que es conocido, pero en aquel momento no era para nada conocido, era un jugador muy secundario, liderados por Jason Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, etcétera. Lograron tener una muy buena, la mejor defensa de toda la NBA en playoffs. El TD Garden era un fortín, y por esa garra, por ese carácter que muchas veces ha caracterizado al conjunto de Boston Celtics, les llevó y llegaron a esas finales de conferencia. Luego se toparon con LeBron y Jeff Green y finalmente sucumbieron. Creo que en el 7º partido, o sea que, ojo, estuvieron muy cerca de llegar a unas finales de la NBA, sin sus dos máximas estrellas, con un rookie como Jason Tatum, con un jugador que todavía era bastante novato como Jaylen Brown, y con jugadores secundarios como Terry Rozier, que en aquel momento salían a la palestra. Entonces, como digo, creo que la clave, más allá de jugadores en ese hipotético enfrentamiento Clippers-Lakers, va a ser el punch, va a ser la garra, el carácter, el ser mala persona en cancha, y creo que los Lakers lo han hecho bien, pueden pescar todavía jugadores interesantes en la agencia libre. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, y os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.